paso 4. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar. Bien, si no hay consultas, podemos continuar entonces. El paso 4 teníamos que establecer el gradiente fluyente, ¿no? Considerando la gráfica de curva de gradiente, que es esta línea verde. Este es el paso 4, gradiente fluyente. Continuamos entonces con el paso 5. Paso 5. Debemos graficar la curva de gradiente de la relación gas líquido 1000:1. Esta curva de gradiente de esta relación gas líquido es el gradiente de la tubería cuando ya se inyecta gas dentro de la misma, ¿no? Recordemos, la inyección gas lift va por el espacio anular hacia la tubería de producción, y una vez que inyectamos gas a la tubería va a tener otro gradiente de fluido, que es el que vamos a calcular. Tenemos que encontrar a la condición de superficie la presión de tubing fluyente, la presión en el tubing head fluyente, que según los datos nos decía que eran 200 psig. Voy a retornar a los datos para que podamos ver estos valores. Con este valor de 200 psig, como podemos ver en la tabla de datos que nos da, presión fluyente en cabeza de pozo 200 psig. Partiendo de este punto en la gráfica, ya para el paso 5, debemos de inicialmente ubicar el punto de 200 psig, que sería acá, e intersectar este punto con la otra curva de gradiente que teníamos para el casing. Voy a volver a la presentación. Bien, entonces en este paso 5 debemos ubicar el punto de 200 psig, ¿no? Que sería por acá, 200 psig, e intersectamos este punto con el gradiente del casing a la profundidad de 9500. Con este punto, con el gradiente del casing a la profundidad de 9500. Los 200 psig en cabeza con este punto en fondo. Ese es el paso 5. Este es el gradiente fluyente, considerando una relación gas-líquido de 1000:1, que está tomando en cuenta el gradiente que existe en el pozo cuando se ha hecho la inyección de gas, ¿no? Ya cuando hayamos hecho la inyección de gas. Entonces, ¿me pueden confirmar, por favor, si tienen ya esta curva de 200 psig intersectando con el gradiente del casing a 9500? Chorolque, ¿ya lo tiene? Cinco, Bien. Vega, 15, bien, gracias.
Este es el paso 5. A partir de este paso, lo que les había indicado ya en la anterior clase es que podamos em, graficar los gradientes de temperatura, ¿no? Entonces eso, si ya lo tienen, vamos a continuar con el siguiente paso. El paso 6. Debemos determinar la profundidad del primer mandril utilizando, determine la profundidad del primer mandril utilizando el gradiente estático. Ese es el paso 6. ¿Cómo determinamos la profundidad del primer mandril? Sobre la misma gráfica, lo que hay que hacer es, con la pendiente de este gradiente estático, arrastramos esta misma pendiente y trazamos una línea desde esta presión en cabeza de 200 hasta intersectar la presión en el casing, hasta intersectar el gradiente del casing. Con esta misma pendiente del gradiente estático, con esa misma pendiente del gradiente estático, nos dirigimos, arrastramos esa pendiente y nos dirigimos a la de 200 PSIGs y trazamos una línea hasta el gradiente del casing. ¿Pueden trazar la línea, por favor, y me confirman si es que ya la tienen? Les repito, con esa misma pendiente del gradiente estático que habíamos graficado con el gradiente de 0.465 psi por cada pie, arrastramos esta misma pendiente y trazamos una línea desde 200 psigs hasta que se intersecte con la presión del gradiente del casing, con la curva del gradiente del casing. Una vez que tenemos esta línea, trazamos una línea horizontal. Trazamos una horizontal. La voy a trazar solamente hasta el gradiente fluyente, hasta acá. La línea horizontal. Y esta sería la profundidad del primer mandril. Esta sería la profundidad del primer mandril. Choque. ¿Ya tiene su gráfica hasta este paso? Sí, Inge. Una vez que tenemos la gráfica del gradiente para el primer mandril, vamos al paso 7. Este es el paso 6. Se debe considerar, dice, la misma pendiente que el gradiente estático y este es el punto más profundo al que el gas lift inyectado puede fluir en U y es el punto donde el primer mandril debe estar localizado. Es el punto más profundo donde con la presión de inyección que teníamos de 1200, este gas con esa presión de 1200 solamente va a llegar hasta esta profundidad y es donde ubico el primer mandril. Eso es lo que me está diciendo la teoría. Tenemos un gas disponible en superficie con una presión de 1200 y con esta presión, inyectándola a través del casing, máximo va a llegar hasta esta profundidad. Es por eso que a esta profundidad se localiza el primer mandril. Leyéndolo en la escala, en este caso la profundidad sería de 2280 pies para el primer mandril. El paso 7 corresponde a graficar los gradientes de temperatura. Paso 7, grafique los gradientes de temperatura. Habíamos mencionado que la temperatura estática en superficie es de 80, ¿no? Que sería 100, 90, 80 en este recuadro, y en fondo 200. Y la fluyente, que era 120 y en fondo 200. Graficamos entonces estos gradientes. Estática, 80 en superficie y 200 en fondo, y fluyente 120 en superficie y 200 en fondo. Graficamos los dos gradientes de temperatura. Un gradiente estático, 80 en superficie, 200 en fondo, y un gradiente fluyente, 120 en superficie y 200 en fondo. ¿Tienen esa gráfica? Aguilera, ¿me puede confirmar por favor si tiene la gráfica?
Sí, ingeniera. Estoy haciendo La del mandril. Ajá. Ya. Me confirma, por favor, si es que necesita más tiempo antes de continuar. Mientras tanto, voy a tomar la asistencia del día de hoy. No sé si les han comentado si alguien tiene dificultades de ingresar. Creo que Balboa es la única que no está. Vamos a tomar la asistencia. Aguilera, Firme, ingeniera. Uquipa, Firme, ingeniera. Balboa, Butrón, Firme, Inge. Camacho, Firme, ingeniera. Aiko, Firme, Inge. Choque, Firme, Inge. Rolque, Firme. Olque, Colque, Coyo, Firme, ingeniera. Escobar, Escobar. No les escucho. Si es que están presentes en el chat también, por favor, pueden escribir. González, Firme, Inge. Firme, firme. Escobar Gutiérrez, le escribió al chat, Inge. gracias. Gutiérrez, Firme, Inge. Huaypa, Firme, Inge. Guanaco, Firme, Inge. Ibáñez, Firme, Inge. López, Firme, Inge. Maidana, Firme, ingeniera. Reguerín, Está en el chat, Inge. También ya, Dona Rebeca. gracias. Ruiz, Firme, Inge. Uñagua, Firme, Inge. Vargas, Vega, Firme, Inge. Inge Vargas, firme. ya. Voy a revisar el chat. Está Colque, Reguerín, López. Bien, todos están asistiendo. Balboa, Solo Balboa no se pudo conectar, Inge. ya. La vamos a volver a convocar por si acaso. Bien. Tenemos entonces el paso 7, que es para poder graficar el gradiente de temperaturas. Una vez que tenemos los gradientes de temperatura, nos dirigimos al paso 8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para determinar las profundidades de las siguientes válvulas, lo que hay que hacer en el paso 8 es trazar una línea paralela a la del gradiente del casing. Tenemos la línea del gradiente del casing y trazamos una paralela desfasando esta línea 10 psi, ¿no? Un desfaz de 10 psi. A partir de este desfaz de 10 psi vamos a continuar con los siguientes pasos. Les pido por favor que tracen una línea paralela a la del gradiente del casing y la puedan desfasar 10 psi. Para poder saber si han desfasado estos 10 psi, este gradiente, esta variación de presión, pueden revisar la escala en el eje X, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 1200 y traten de buscar dónde estarían los 10 psi de desfaz. Habría que dividir este cuadro entre 10 y esa línea paralela alinearla a esos 10 psi, ¿no? Hay que desfasarlo un poquito. Después de tener esta línea paralela con 10 psi de desfaz, hay que trazar la profundidad para las siguientes válvulas, utilizando la misma pendiente del gradiente estático.
Pero en este caso, además de utilizar esta pendiente, hay que utilizar un factor de seguridad. Vamos a ver en qué consiste ese factor de seguridad. Inicialmente lo que necesito es que tengan esta curva trazando una paralela con 10 psi de desfase. Grafique dice una línea de caída de presión de 10 psigs con 10 psigs de desfase paralela al gradiente del casing. Como siguiente paso, determine la profundidad del siguiente mandril utilizando el gradiente de 0.465. Para la profundidad del siguiente mandril, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es considerar un factor de seguridad de un 10%. Este factor de seguridad puede variar en función a la experiencia de la persona que está haciendo el diseño. En nuestro caso vamos a utilizar 10%. Dice, voy a ampliar este recuadro, se debe considerar un factor de seguridad en este punto, dado que la curva de gradiente o las curvas de gradiente no son exactas a las condiciones de flujo. El factor de seguridad depende de quien diseña. Se puede tomar un factor de un 10%, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos este factor? Una vez que hemos trazado la línea paralela al gradiente del casing, a partir de esta intersección entre la línea horizontal y el gradiente fluyente, a partir de esta intersección, debo sumar el 10%. ¿Cuánto será este punto en presión? Si leemos en la escala, tenemos 100, 200, 300, 400, 450 psigs. Este punto sería 450 psigs. Debo Y, agregar el 10%. ¿Alguna pregunta? y también, digamos, si tenemos los dos puntos, que uno es 200 y el punto inferior, a eso les podríamos sacar también 10% y hacer otra recta. Igual tendría que salir lo mismo. No comprendo la pregunta. Si lo puede volver a explicar. Usted dice que tenemos que sacar un 10% para poder tener, ¿no?, el factor de seguridad, ¿verdad? Ujú. De la línea verde tenemos dos puntos, el que es de 200 y el punto de inferior para hacer la intersección de la recta, ¿verdad? Verde. Si Sí. esos dos puntos que tenemos también le sacamos solamente el 10% a cada uno y graficamos directo la línea, igual es válido. Una paralela, dices, a la verde. Claro, pero solamente que los puntos principales, como es de 200, el otro punto va a ser 220, por el 10 más el 10%, ¿no? 220 el primer punto y al otro punto igual le saco el 10% y jalo la recta. No, en este caso no se aplica. Ahí. Para esta curva no se aplica. Y el primer punto, partimos siempre de 200. En los factores de seguridad los aplicamos a partir del siguiente mandril. Para el primer mandril partimos de la presión en cabeza, ¿no? Y ya el desfase que necesitemos lo aplicamos recién para poder determinar la profundidad del segundo mandril. Verificamos entonces el valor de presión de esta intersección, 450. A este valor debo agregarle el 10%. 450 por 10, ¿cuánto es? Por 0,1, perdón. 450 por 0,1 sería 45, ¿no? Sí, Inge. 495. Sí, Inge. Debemos sumarlo y esto nos daría 495. Entonces, el siguiente valor a partir del cual tengo que trazar esa línea paralela es a partir de 495. Identifico este punto que es muy cercano, 450, acá ya tendría 500, es cercano a los 500, ¿no? 495. Y a partir de aquí, recién trazo la siguiente línea hasta la curva que tenía o hasta el gradiente que tenía que estaba con el desfase de un 10 psi, ¿no? Con el desfase de 10 psi. Trazo la siguiente línea, les voy a mostrar cómo queda la gráfica. Esta sería la siguiente línea, ¿no? Hemos visto que esta intersección eran 450 psi. Agregando el 10%,
empezaríamos desde este punto muy cercano a 500, con la misma pendiente del gradiente estático, trazo nuevamente la línea, pero solamente hasta la paralela que he creado de los 10 PCIGs. Y una vez que intersecto, trazo la línea horizontal para determinar la profundidad del segundo mandril, que sería 4010 pies. Hasta ahí me indican si tienen alguna consulta. Inge, ¿Sí? la última línea que trazó, ¿la podría volver a explicar, por favor? Estas dos. Ah, sí, la para hallar el segundo mandril, esa línea. Ya. Ya. Para el segundo mandril, lo que tenemos que hacer es, antes de poder trazar la línea, trazar una línea paralela al gradiente del casing, que tenga un desfaz de 10 PCIGs, ¿no? Entonces trazamos esta línea paralela, yo lo voy a tratar de hacer con este lápiz. Trazamos una paralela inicialmente. Luego, para poder empezar sobre esta línea horizontal, debo agregar un factor de seguridad de un 10%. Esta intersección entre el gradiente fluyente y la horizontal es 450. 450 PCIGs, ¿no? Vemos este punto o esta intersección sobre la escala del eje X, 100, 200, 300, 400, 450. Y a este valor le debo agregar el 10%, ¿no? Que podríamos poner 0.1 más 0.1 por 450. Debemos agregarle el 10%. La suma de 450 más su 10% va a ser 495. Entonces, para la siguiente curva, ya no parto desde esta intersección, debo partir desde 495. Selecciono el punto, que sería por acá, y lo mismo con esta misma pendiente del gradiente estático, me dirijo hasta este punto y trazo la línea para el siguiente mandril, hasta hasta el gradiente del casing que había desfasado con 10 PCIGs, ¿no? Y después de este punto trazo la línea horizontal. ¿Me dejo entender? Sí, Inge, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Rebeca, ¿ya tiene la gráfica hasta este punto? Creo que está sin micrófono, ¿no? Goyo, ¿tiene la gráfica hasta este punto? Sí, ingeniera. Bien. Me indican si estoy yendo muy rápido para que podamos ir al mismo ritmo y no existan dificultades después, ¿no? En poder elaborar este diseño. Tenemos la profundidad de la segunda válvula o del segundo mandril. Y para conseguir la profundidad de las siguientes válvulas, el procedimiento se repite. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos una línea paralela con un desfaz de 10 PCIGs. Incrementa este desfaz. Voy a exagerar un poco en mi gráfica. Hago el desfaz de 10 PCIGs, luego identifico cuál es el valor de la presión en esta intersección. ¿Cuánto será esta intersección en el eje X? El punto cae más o menos por acá. Tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, aproximadamente 660, ¿no? Una presión de 660 aproximadamente. Y a esta presión debo agregarle el 10%, que sería 66. 660 más 66. ¿Cuánto sería el resultado? 726, 26. ¿no? 726.
Para el siguiente punto debo partir de 726 y de la misma manera con la línea paralela al gradiente, a partir de este punto trazo la siguiente diagonal. Intersecto a la curva del casing que he desfasado nuevamente con 10 PSIGs y trazo la línea horizontal para poder leer el valor de profundidad en el eje Y. Y esa sería la siguiente válvula. Hemos desfasado nuevamente, considerando el factor de seguridad, un 10%. Hemos trazado la línea diagonal con la misma pendiente del gradiente estático hasta la intersección del gradiente del casing desfasado 10 PSIGs. Y trazamos la horizontal para determinar la profundidad del siguiente mandril. En este caso sería 5310. Es posible que de acuerdo a la escala de su gráfica o gráficas de diferentes gráficas, si es que lo han hecho en papel milimetrado o en otro tipo de hoja, varíen estos valores leídos de profundidad. No tiene que ser exactamente el mismo valor que yo les estoy presentando. No tiene que ser exactamente 5.310, puede ser 5.315, incluso 5.320, puede variar. Al ser un método gráfico no va a ser exacto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, ¿Sí? ¿hasta cuántos mandriles tendríamos que graficar? Hasta poder llegar a la profundidad de inyección o hasta el punto más profundo de inyección en el que se puede alcanzar. Habíamos visto que el punto más profundo de inyección que podemos alcanzar es la intersección entre el gradiente del casing y el gradiente fluyente, ¿no? Esta línea verde. Este es el punto más bajo donde podemos lograr la inyección de gas. Entonces, debemos buscar alcanzar este punto, ¿no? En la mayoría de los casos, posiblemente no lleguemos exactamente a este punto, pero debemos tratar de alcanzar este punto. Otra condición, la vamos a dar más adelante, es considerar el espacio entre mandriles, porque se puede ver en la gráfica que mientras más voy profundizando, el espacio entre uno y otro mandril va siendo más pequeño, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un espacio entre los dos mandriles que es mayor y este espacio entre los siguientes se va reduciendo. Cada vez tengo una distancia menor entre los dos mandriles. Y llega un momento en que estos mandriles, si estoy más abajo, tendrían que estar tan cerca que ya no es práctico poder instalar esos mandriles. Vamos a ver esto a medida que vayamos avanzando en este ejemplo. Nos hemos quedado en el tercer mandril, ¿verdad? El procedimiento a partir de ahí es el mismo, ¿no? Trazamos una paralela con un desfaz de 10 PSI, una línea paralela con el desfaz de 10 PSIG. Luego de esta intersección incrementamos el factor de seguridad del 10%. Con esta misma pendiente trazamos nuevamente la diagonal y leemos el valor de la profundidad de asentamiento de este siguiente mandril, que sería el 4. Para el siguiente, lo mismo. Trazamos una paralela de 10 PSIGs. Del factor de seguridad de esta intersección tomamos el 10%. A partir de ahí trazamos la diagonal y continuamos con el siguiente mandril. Para el siguiente, lo mismo. Trazamos una paralela con 10 PSIGs de desfaz. De este factor de esta intersección incrementamos ese factor de 10 PSIGs, la diagonal y determinamos su profundidad, ¿no? Este es el procedimiento. Vamos a ver cuál es el límite, pero les pido que vayan avanzando, por favor, en sus gráficas para la siguiente y el siguiente y el siguiente mandril. Este es el mandril 1, segundo mandril, tercer mandril, cuarto, quinto, sexto. Vamos a ver cuál es el límite, porque mientras más vamos profundizando, puede todavía existir espacio para implementar más mandriles.
Vamos avanzando hasta el sexto, por favor, hasta el sexto mandril. Y mientras van realizando sus gráficas, si tienen alguna consulta, también lo podrían hacer a computadora, ¿no? Pero ya para estos valores se complica un poquito más, ¿no? Hacerlo a computadora. Los otros sí pueden establecer los valores de presión, profundidad para generar cada una de estas curvas, pero para los mandriles ya se complica un poco. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Pueden ir avanzando, por favor, hasta el sexto mandril. Inge, yo tengo una preguntita. Me perdí en el mandril 3. Sí, la entendí el siguiente procedimiento, pero para el mandril 3 estaba creo que sumando 660 más el 10% de 660. Sí. La, Eh, sí, sí, esa era mi pregunta, Inge, porque a mí me sale un poquito más a la izquierda que al de usted. No sé si yo me equivoqué o... puede variar. Sí, puede ser diferente. No necesariamente va a ser igual. Al ser un método gráfico, puede variar. Por ejemplo, acá esta es la intersección. 100, 200, 300, 400, 500, sí, 650, más o menos 660, ¿no? Habíamos visto es un poco Sí. más. 660, incrementándole el factor de seguridad nos da 720 y a partir Ujú. de acá tenemos que hacer la diagonal. Puede ser diferente, ¿no? ¿Cuánto le da usted? Más arriba la presión me daba casi 500, casi 5.200 algo. Sí, Ya. casi 5.200. A usted le sale 5.310. Para el segundo mandril, Para el tercero, para el tercero. a esta intersección le da 5200. No, no. La altura del mandril, la profundidad del mandril es a 5.250. Ese de ahí. 5250 le da. Sí, más o menos. Y ya, sí, está bien. No, al ser un método gráfico va a tener sus diferencias, va a tener sus variaciones. En el caso de que Ya. yo, digamos, revise un ejercicio que ustedes hagan, yo lo voy a hacer de forma, voy a tratar de hacerlo de forma manual. Lo que se puede hacer de forma computarizada sí la voy a hacer y después lo voy a hacer manual, ¿no? Para poder tener los mismos resultados o por lo menos lo más similar a lo que ustedes tienen. Pero sí, no hay Ya, problema con esa gracias. variación. ¿Alguna otra consulta? Avanzaremos por favor hasta el sexto mandril, desfasando 10 PSIs al gradiente del casing, luego considerando este factor de seguridad del 10%, llegando a intersectar la siguiente y la siguiente y la siguiente, ¿no? Hasta el sexto, por favor. Aguilera, ¿cómo va con su gráfica? Si me puede comentar. Veamos otra persona. Camacho, Sí, ya estoy aquí en el cuarto mandril terminando. ya. Mientras van construyendo la gráfica hasta el sexto mandril, les voy a indicar la condición, ¿no? Que tenemos para el límite, para darle un límite al número de mandriles que vamos a utilizar. Como les había mencionado, pueden hacer la construcción de su gráfica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el sexto mandril. Tal vez puede salirles menor cantidad de mandriles o mayor cantidad de mandriles. Como es un método gráfico, no es tan exacto, pero no debería ser más menos uno, ¿no? Puede darles 5 mandriles o 7 mandriles, pero no deberían darles unos 4 o 8 mandriles, ¿no? Más menos uno tendrían esa tolerancia. ¿Cuál es el límite? Se debe considerar la distancia entre uno y otro mandril. Esta distancia mínimo deberían ser 450 pies. La distancia entre uno y otro mínimo debería ser 450 pies.
Si uno sigue incrementando mandriles, van a ver que si esta distancia es menor a los 450, ya no resulta ser práctico, no para la instalación, porque los mandriles tendrían que estar demasiado cerca y eso ya no es muy práctico al momento de hacer la inyección y por lo tanto ya no se consideran los mandriles que tienen una distancia menor a los 450 entre uno y otro. El límite para considerar distancia entre uno y otro mandril es 450. Si la distancia va a ser menor a estos 450, esos mandriles ya no se los considera y se terminaría ahí la determinación de la profundidad de mandriles. ¿Me dejo entender alguna consulta? Les repito, mínimo la distancia entre uno y otro, 450 pies. Mínimo. Si fuera una distancia menor, el siguiente mandril ya no lo tomamos en cuenta. Vamos a ver esta consideración en este cuadro. Se debe considerar que si no se alcanza el punto más profundo de inyección, se reduce el caudal de producción. Según el gráfico que tenemos, concluiría con el sexto mandril, ¿no? Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Como podemos ver, no hemos alcanzado el punto de inyección o la profundidad máxima de inyección de gas. No hemos llegado a este punto. Y eso significa que el caudal que vayamos a producir, con todos los datos especificados que tenemos, va a ser menor al caudal esperado. El caudal que nosotros buscábamos producir, según los datos del ejercicio, era de 200 barriles por día, ¿no? No, 2000, perdón. El caudal de diseño o el caudal que queremos producir es de 2000 barriles por día. Realizando este diseño, vamos a poder incrementar el caudal del pozo, pero dado que no llegamos a este punto más profundo de inyección, vamos a producir menos de los 2000 barriles por día. Se va a producir menos. Lo ideal sería que el último mandril llegue hasta esta profundidad, unos 150 psi menos, ¿no? Pero debería estar muy cercano a esta profundidad. Si no alcanzamos esta profundidad, significa que vamos a llegar a producir menos. Podemos ajustar la gráfica para tratar de alcanzar este punto, ¿no? O hay otros métodos que también inician la numeración de los mandriles o la determinación de los mandriles desde este punto, ¿no? Hay otro método que también inicia desde este punto para lograr ese caudal. Pero en este caso lo que podríamos hacer es modificar el factor de seguridad, ¿no? Podríamos darnos un factor de seguridad menor o mayor tal vez para poder llegar a este punto. Como en este caso no hemos llegado al punto máximo o al punto más profundo de inyección, entonces eso significa que vamos a producir un menor caudal del esperado, menos de los 2000 barriles por día. Se puede diseñar un nuevo espaciamiento, dice, pero serían muy cercanos y deja de ser práctico. Si incrementamos un mayor número de mandriles, van a estar muy cerca un mandril de otro mandril y eso ya no es práctico. En general, el mínimo espacio es de 450 pies entre uno y otro mandril. En pozos con alta productividad podrían estar más cerca, ¿no? Pero en general 450 pies es el mínimo espacio o la mínima distancia entre uno y otro. De forma alternativa, si es que queremos alcanzar una mayor profundidad con los mandriles hasta llegar al punto máximo o el punto más profundo de inyección, podemos cambiar o modificar este factor de seguridad, ¿no? Hemos tomado un 10% como factor. Podemos cambiar este factor de seguridad para poder llegar a una mayor profundidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta sobre eso de modificación del factor de seguridad. Ujú. ¿No tenemos que bajar del 10% o podemos bajar hasta el 5% o es muy peligroso? Podrían bajarlo hasta un 5,
pero eso ya depende mucho del criterio de la persona que diseña, ¿no? En nuestro caso, al hacerlo como solamente como una práctica, sí podemos bajarlo hasta un 5, ¿no? Podríamos tomar 5 o entre 5 y 10, pero ya en la industria hay que ver, hay que hacer otros análisis más profundos, sobre todo depende mucho de la experiencia, depende más de la experiencia de la persona que hace estos diseños. Entonces, en la práctica podemos bajar hasta 5 como mínimo y subir, aumentar hasta 25 se podría hacer, o menos. El factor entre 5 y 10, lo 5 y 10. tomaremos entre 5 y 10, sí. ¿Ya Gracias. tienes tu gráfica hasta el sexto mandril? Inge. Sí. Em, Voy a ver quiénes están conectados. Guanaco, Sí, Inge. Inge, para el parte solamente está faltando Balboa nomás, ¿no? Balboa, sí. Yay, gracias. Tampoco se comunicó para solicitar permiso. Suñagua, ¿tiene su gráfica hasta el sexto mandril? Sí, Inge, ya estoy en el quinto, ya voy a acabar el sexto. Ya. Viendo la gráfica, Inge, una consulta. sí, La distancia entre el quinto y el sexto mandril me sale menor a 450. ¿Se tomaría en cuenta el sexto? ¿cuánto es la distancia que tiene? Si es cercano a los 450, todavía lo podría tomar. Está bien, Inge, sí. ¿Qué distancia tiene? Si me puede indicar, por favor. ¿Dónde está? El quinto me sale a 6.500 pies y el sexto a 6.900. 6.500, 6.900, 400 pies. 600, 6.900, sí. Es menor a los 450, entonces ya no lo tomaría el último. Ya no lo tomaría. Tendría usted 5 mandriles. De esta regla de que Está bien, Inge, como gracias, Inge. de nada, 450 pies entre uno y otro, podríamos considerar todavía un offset, ¿no? Una tolerancia. Podría ser 445 o 445 o 440 como una distancia mínima. Si es mayor a eso, o si es menor a eso, perdón, ya no podríamos considerar el siguiente mandril. No necesariamente tiene que ser exacto, porque tal vez les da 449, ¿no? Y ya no tomarían el siguiente. Podemos considerar todavía una tolerancia hasta unos 445, unos 5 pies, unos 10 pies, pongamos, 440, ¿no? Como es gráfico, pueden existir diferencias todavía. 440 como una tolerancia de estos 450. Pero ya que existe una distancia menor a esta, ya no lo tomarían en cuenta, ¿no? Esta sería la tolerancia o rango, entre 450 y 400, el espaciamiento para el siguiente mandril. Si es que la distancia fuera menor, ya no tomaríamos los que estén por debajo. Viendo la gráfica, entonces, lo que debemos hacer es registrar en una tabla la profundidad de asentamiento de la válvula y la temperatura. ¿Qué temperatura hay que tomar? La temperatura estática. Podemos marcar en la misma gráfica para cada profundidad cuál será la temperatura, ¿no? Para el segundo mandril, para el tercer mandril, y leer en el eje X el valor de temperatura correspondiente. Para el primer mandril, en este caso yo tengo 2.280 pies. A esta misma profundidad, sobre esta misma línea horizontal, me dirijo al gradiente de temperatura estático y leo cuánto sería su temperatura, ¿no? Aproximadamente 108 en mi caso. Para el segundo mandril, lo mismo, de 4.010 pies, con esta misma línea horizontal, intersecto al eje de la temperatura estática y leo cuánto sería la temperatura. Y este procedimiento para todos los mandriles. Debo registrar tanto su profundidad como su temperatura, viendo la temperatura estática.
el gradiente de temperatura estática. Pueden ir registrando las profundidades y temperaturas y en este caso yo tengo los siguientes resultados. Obtendría 6 mandriles para el diseño con sus respectivas profundidades y sus temperaturas, ¿no? Les repito, no necesariamente van a ser exactos los resultados que ustedes tengan, pero sí se deberían aproximar. Pueden ir registrando sus temperaturas y me indican si tienen alguna dificultad o alguna pregunta. ¿Ya tienen las temperaturas? Estamos resolviendo parte del diseño, ¿no? Todavía nos quedan algunos puntos. Lo inicial y lo que vamos a obtener de estas gráficas inicialmente son la profundidad y la temperatura. Nos faltaría poder determinar cuál es la presión de inyección para cada válvula. Recuerden, en el anterior capítulo hemos determinado la presión de inyección de apertura para cada válvula, que es la presión de apertura justamente, la presión del domo, que sería la presión de cierre, la presión de producción. Esos son los valores que hay que calcular en adelante, ¿no? Inicialmente profundidades y temperaturas, y ya después vamos a ver de dónde obtenemos la presión de apertura, presión de producción y cómo calculamos la presión de cierre. Me indican cuando tengan las temperaturas, por favor. Y acabo de verificar el 6, me salen 6. ¿Cómo saco la temperatura? ¿Según la altura de cada mandril? Sí, según la profundidad de cada mandril, intersectándolo con el gradiente estático. Esta profundidad la intersectamos con el gradiente estático y esta sería su temperatura, ¿no? Del primero, 108 más o menos. De la segunda, la profundidad del segundo mandril, lo intersectamos con el gradiente estático y esta sería su temperatura, ¿no? Estamos 110, 120, 130, 132 aproximadamente. Para el siguiente lo propio, la profundidad del mandril, la intersectamos con el gradiente de temperatura y leemos su valor en el eje X, 148, 149. Este es del primero, segundo, tercero y así vamos hasta el último mandril. Muchas gracias, sí. Para la parte del examen, como es gráfico el método y para el diseño del bombeo intermitente también vamos a ver que sea gráfico, van a necesitar papel milimetrado, ¿no? Y tienen que enviar su parte práctica en papel milimetrado también, así que vean eso, ¿no? Vean de conseguir este papel milimetrado para que lo puedan hacer y tengan mayor exactitud. Inge, pero lo puedo hacer en AutoCAD y le puedo mandar. Puede ser, ¿no? Podría ser, considerando las mismas pendientes, lo que habíamos visto, ¿no? Puede ser también. Gracias, Inge. De nada.
Si ya tienen las temperaturas, me indican por favor para continuar. Inge, ¿le puedo molestar? ¿Será que no sería mucho pedirle que antes que avancemos más y alargue más, podemos repasar la primera parte del gráfico de todas las líneas, algo veloz, si es que se puede? De todas las líneas. Las de hoy no, las de la que hemos avanzado en la anterior clase para recordar un poco, para que no quede dudas, ¿no? Algo rápido, no tampoco algo preciso, ¿no? Ya. Bien. Y para el primer paso, lo que teníamos que hacer es graficar una línea horizontal a la profundidad media de los baleos. Este nos va a dar el límite de la gráfica y de todas las curvas que vamos a trazar, ¿no? Tenemos que trazar una línea horizontal a la profundidad media de los baleos. Ese era el primer paso. El segundo paso es poder graficar el gradiente del fluido estático, el gradiente del fluido de ahogo, que como habíamos visto tiene un gradiente de 0.465. Para graficar esta línea del segundo gradiente, lo que hay que hacer es ubicar dos puntos. El primer punto, que es la presión estática en fondo, Shading Buttonhole Pressure, que nos da el ejercicio de 2900 psigs. Y el segundo punto, que tiene que ser una profundidad. La profundidad la determinamos dividiendo el gradiente, la presión estática en fondo entre el gradiente del fluido de ahogo, que esta sería la altura del fluido de ahogo. Esta altura debemos restarla a la profundidad media de los baleos. Profundidad media de los baleos menos esta altura nos va a dar la profundidad estática. ¿Qué nos indica esta profundidad estática? Nos dice que el fluido, antes de poder instalar el sistema gas lift, el fluido en la tubería, la altura del fluido en la tubería la profundidad, perdón, es de 3263. Este nivel de fluido estático va a estar a una profundidad de 3263 antes de poder instalar el sistema gas lift. Esa es la segunda línea, ¿no? El paso 2. El paso 3 nos dice que podemos graficar o tenemos que graficar el gradiente del casing, considerando la presión de inyección de gas en superficie. La presión de inyección de gas es de 1200 psigs y a partir de estos 1200 hay que calcular, ya sea por el método de iterativo, considerando la variación de Z, o por la gráfica de Otis, hay que determinar cuánto representa estos 1200 a la profundidad de los baleos. Mediante la gráfica de Otis hemos hecho ya este cálculo y hemos determinado cuál es esa presión a la profundidad de los baleos. Teniendo estos dos puntos, graficamos también una línea, ¿no? Intersectando con estos dos puntos. Este es el gradiente de presión del casing. Teniendo este gradiente de presión del casing, la siguiente línea es el gradiente fluyente con una relación gas líquido de 10:1, que nos da el ejercicio. Para graficar el siguiente gradiente, se necesita la gráfica de las curvas de gradiente. Voy a silenciar, no sé quién está con su micrófono encendido. Vamos a ver. Bien. Apaga tu micrófono. Para el siguiente gradiente debo localizar la curva de gradiente con los datos del ejercicio, ¿no? Para el diámetro específico, para el corte de agua específico, para considerar la gravedad API, gravedad específica del gas, temperatura promedio. Teniendo la curva de gradiente específica, voy a lograr graficar este gradiente. Este punto, flowing buttonhole pressure, la presión fluyente,
lo determino con el índice de productividad. A partir de la ecuación del índice de productividad determinamos este punto, que nos daba 1900. Y este otro punto lo determino con las curvas de gradiente. Este otro punto con las curvas de gradiente y este punto con el índice de productividad. Con el índice de productividad me daba 1900 y con las curvas de gradiente 5300 aproximadamente. Nos da el otro punto. Las curvas de gradiente, como les decía, tienen que ser específicas para las condiciones del pozo. Para el diámetro de 3 pulgadas en este caso, para la producción deseada de 2000, gravedad API de 35, gravedad específica del gas 0,65 y la temperatura promedio. Con este valor de 1900 PCIGs ingresamos esta curva de gradiente y la intersectamos con la relación gas-líquido del ejercicio, que eran 10 a 1. Pero debemos aproximarnos a la curva más cercana a esa relación gas-líquido, ¿no? Que sería 10. No podemos tomar 0, 0 sería la más cercana, no podemos tomar 0 porque sería asumir que no hay gas en el pozo, lo cual no es correcto. Entonces siempre nos vamos a aproximar a la más alta, ¿no? A la que está a la curva superior de una mayor relación gas-líquido. Este valor lo leemos en el eje Y para poder saber cuál sería la profundidad. Y determinando esta profundidad, este segundo punto de profundidad, lo ubicamos en la gráfica y sería este punto, ¿no? E intersectando ambos voy a tener el gradiente del paso 4, el gradiente fluyente para una relación gas líquido de 10 a 1. Este es el segundo gradiente. A partir de acá vamos a determinar el gradiente fluyente para la relación líquido de 1000 a 1, ¿no? Que es el gradiente que tendríamos cuando ya estamos inyectando gas a la tubería. Con la inyección de gas a la tubería voy a cambiar el gradiente de presión de la tubería partiendo de los 200 PSIGs, que es la presión fluyente en cabeza, e intersectándolo con el gradiente del casing. ¿Alguna consulta? ¿Tienen ya las temperaturas? Muchas gracias, Inge. De nada. Sí, ya las calculé. Ya. Verifiquen si se aproximan, por favor, a estos valores, las temperaturas. Tienen que aproximarse, ¿no? Tanto las profundidades como las temperaturas. No van a ser exactos, pero sí se tienen que aproximar. Como les decía, los mandriles es posible que les salgan más o menos 1. En este caso yo tengo 6 mandriles, es posible que ustedes tengan 5 o incluso que puedan tener 7. Más o menos 1. Ese es el límite que nos vamos a dar. Teniendo las temperaturas, el siguiente paso es poder determinar la presión de producción y la presión de apertura, que los leemos de la misma gráfica. La presión de producción va a ser la línea para cada mandril donde empezamos a generar la diagonal para el siguiente mandril. Este punto es la presión de producción. Desde donde empezamos a trazar la diagonal para el siguiente mandril. Esta es la presión de producción para el mandril 1. Esta sería la presión de producción para el mandril 2. Y lo propio para los siguientes mandriles, ¿no? A partir de donde comenzamos a hacer el trazo de la diagonal, esa es la presión de producción para el mandril correspondiente, para el mandril 1, para el mandril 2. Y calcularíamos o leeríamos la presión de inyección para la apertura, que es la intersección de la diagonal con la línea horizontal en el gradiente del casing. Esta sería la presión de inyección para el primer mandril. Esta la presión de inyección para el segundo mandril y lo mismo para cada uno de los mandriles. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta?
Y entonces solamente la presión sería el margen que tenemos por el factor de seguridad sería igual a la presión, ¿no? Más directo, ¿no? A la presión de producción, correcto, sí. Ahí te crees. Y estos valores son registrados de forma gráfica, ¿no? Una vez que te registramos la profundidad, hemos registrado la temperatura y ahora debemos registrar la presión de producción PP y la presión de inyección para la apertura de las válvulas PIO, que es la interacción de la diagonal sobre el gradiente del casing con la línea horizontal, ¿no? Esta es la presión de producción, esta es la presión de producción y esta es la presión de inyección. Presión de producción, presión de inyección. Presión de producción, presión de inyección para cada uno de los mandriles. Todos estos datos los debemos registrar en una tabla. Voy a ir a una tabla Excel para que podamos registrar estos valores y por el momento los voy a dejar con esta gráfica. Voy a volver a la imagen para que la puedan ir viendo. Les estoy enviando la imagen en el chat para que puedan ustedes determinar el punto para la presión de producción y para la presión de inyección. Todos estos datos, les repito, lo debemos registrar en una tabla para hacer los siguientes cálculos. Bien, todos estos datos, les decía, los debemos registrar en una tabla. Acá yo ya tengo los datos necesarios para cada columna, ¿no? Número de válvula, tenemos 6 válvulas. La profundidad para cada válvula, de acuerdo a mis datos, 2280 la primera, la segunda 4010 en pies, la siguiente 4310, 5310, perdón, la siguiente 6270, la siguiente válvula 6940 y la siguiente 7400. Debo registrar también la temperatura a cada profundidad: 108, 130, 166, 175, 180 y 184. Todos estos valores leídos de la gráfica. Presión de producción. Pueden verificar 495, 626, 902, 1050
1155 y 1110. Pueden verificar, por favor, si tienen resultados similares. Y la presión de inyección para la apertura. Tengo 1260, 1292, 1329, 1352, 1351 y 1260. Verifiquen por favor sus resultados. Todos estos valores los hemos leído de la gráfica. Profundidad, temperatura, presión de producción, presión de inyección para la apertura. Les voy a pasar esta tabla también para que puedan comprobar sus resultados. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahí. Bien, voy a continuar. Les voy a dejar para que ustedes puedan ir avanzando y vamos a continuar para los siguientes valores que hay que determinar. Una vez que tengo la presión de apertura, ¿no?, que es leído de la gráfica, y la presión de producción, también leído de la gráfica, si es que quisiera calcular la presión del domo, que corresponde a la presión del cierre de una válvula, además de la presión de inyección y la presión de producción, necesito la constante geométrica de la válvula, R, ¿no?, que habíamos visto en el capítulo anterior. Esta constante geométrica de la válvula es el área del bellow dividido entre el área del orificio de la válvula. Y hay otro valor que podemos calcular que se denomina TRO. El término en inglés, Test Rack Opening. Vamos a ver qué significa este valor. Depende de la presión del domo prima. PD prima, que es la presión del domo a la temperatura de 60 grados Fahrenheit, que también hemos visto este término cuando hemos hablado de válvulas en el capítulo 6. PD prima es la presión con la que se va a cargar el domo de la válvula en superficie. Vamos a ver entonces el cálculo de estos siguientes valores, pero necesito como dato, sí o sí, esta constante geométrica. Entonces voy a agregar un dato adicional a los datos que ya tenemos del ejercicio, que es el diámetro de la válvula. Diámetro de la válvula, 1,1 de pulgada de diámetro externo. Está cargada con nitrógeno y tiene una relación de la constante geométrica de 0.201. Este sería el valor de R, 0.201. Con estos valores podemos hacer los cálculos para los siguientes que habíamos visto, ¿no? Para la presión de cierre de la válvula y para la presión del domo prima y para el TRO, que serían los siguientes valores calculados necesarios para el diseño. Necesitamos presión del domo, PD, que sería la presión de cierre, también en PCIG, y el TRO, ¿no?, que nos va a ayudar a poder saber cuál tendría que ser la presión del domo cargada en superficie antes de bajar la válvula a fondo. Antes de determinar este término TRO, debemos determinar el PD'. PD' es la presión del domo a condiciones de superficie en PCIG. Y para poder determinar este valor de PD' necesito una constante de corrección. ¿Cómo relaciono la presión del domo a la profundidad de asentamiento con la presión del domo en superficie? ¿Cómo se relacionan estos dos valores? Hemos visto en el capítulo 6. ¿Cómo relaciono estas dos? Presión del domo en fondo con la presión del domo en superficie. ¿Alguien? ¿Cómo se relacionan esos dos valores? Con el factor de ¿Podrían repetir cuáles eran las?
No, sigue, sigue. Sí, la pregunta, ¿cómo se relacionan esos dos valores? Presión del domo y la PD'. ¿Cómo se relacionan estos dos? Presión del domo, solamente PD es la presión del domo de la válvula a la profundidad de asentamiento. PD' es la presión del domo de la válvula en superficie, ¿no? Necesito cargar la válvula a una determinada presión en superficie para que cumpla con la condición de cierre cuando esté en fondo. Les había indicado en el capítulo 6 que a la profundidad o a una determinada profundidad, la presión del domo que tiene la válvula con la carga de nitrógeno incrementa, porque al incrementar la profundidad aumenta la temperatura y eso hace que la presión de la válvula aumente, la presión de carga del domo de la válvula aumente. Si aumenta esta presión, esto afecta a la apertura y cierre de la válvula, ¿no? Entonces, sí o sí, necesito esta relación de cuánto será la presión de la válvula en superficie y cómo va a cambiar esta presión de la válvula al bajarla al pozo. En superficie puede tener una presión, puede haber sido cargada una presión, pero al llevarla al pozo va a incrementar esa presión de carga de nitrógeno que tiene la válvula y eso influye para saber con qué presión va a abrir y con qué presión va a cerrar. En este caso necesitamos el cálculo inverso. Teniendo esta presión, necesitamos saber con cuánto debería ser cargada la válvula en superficie. Teniendo la presión del domo en fondo, necesito saber con cuánto debo cargar la válvula en superficie, con qué presión debo cargar la válvula en superficie. Eso es PD', la presión del domo en superficie. Y PD es la presión del domo en fondo. Presión del domo en fondo, PD', la presión del domo en superficie. Estos dos valores debo calcularlos. Recordando las ecuaciones de las válvulas, ¿no?, que hemos visto en el capítulo 6, la presión del domo la podemos calcular mediante esta ecuación. Presión del domo es la presión de inyección para la apertura por 1 menos R, que es la constante geométrica de la válvula, más la presión de producción por R. Voy a copiar la ecuación acá. Presión del domo, que es lo que debo completar en la siguiente columna, es la presión de apertura que hemos leído de la gráfica por 1 menos R. R es la constante geométrica más la presión de producción leída de la gráfica por R. Vamos a calcular este valor. Les he dado un dato adicional de las válvulas en este ejercicio. Les había indicado que la válvula es de 1,1 pulgadas y la relación R es de 0.201. Con ese valor de R vamos a trabajar entonces. Voy a escribirlo acá. R, constante geométrica de la válvula, 0.201. Y voy a calcular la presión del domo en la siguiente columna. Presión del domo igual a la presión de inyección por 1 menos R más la presión de producción leída de la gráfica por R, constante geométrica. Y esta es la presión de cierre de cada una de las válvulas que van a ser insertadas en los mandriles que hemos determinado, ¿no? Esta es la presión de cierre de cada una de esas válvulas, para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta válvula. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una vez que tenemos la presión del domo, debemos calcular PD', presión del domo prima. ¿Cómo se relaciona esta presión en fondo con la presión en superficie? Esa es la pregunta que les había hecho. ¿Alguien me respondió? ¿Me puedes repetir, por favor? Creo que era Aruquipa. Sí, la presión de superficie era igual a la presión de fondo y multiplicado
por el factor de corrección de temperatura. Correcto. Para poder relacionar la presión del domo de una válvula en fondo y poder saber cuánto debería ser esta presión en superficie, tenemos dos métodos que habíamos visto, o tres métodos, un método gráfico, una ecuación y un método de corrección de temperatura. Recuerdan el método gráfico, el otro método era una ecuación, la ecuación de Winkler-Etz, para poder relacionar esta presión con esta presión. Y otro método era poder determinar un factor de corrección de temperatura, CT, que sería el método más rápido, ¿no? Para no tener que analizar las gráficas. Este factor de corrección de temperatura lo hemos visto en el capítulo 6. Es una tabla y vamos a identificar cuál debería ser este factor de corrección para cada una de las válvulas. Voy a abrir la tabla. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna consulta? Inge, en la parte de la presión del domo me sale diferente los resultados. ¿Varían mucho o son Eh, cercanos? es que creo que en el Excel dije que programa el último R se ha movido y lo ha multiplicado por 0. Ah, ya. Ahorita lo voy a verificar entonces. Gracias. Gracias, Inge. ¿Alguna otra consulta? Bien, tienes razón, Nicole, lo he corregido ya, gracias. El valor de ER se estaba desfasando, sí. Esta es la presión del domo, ¿no? La presión del cierre para cada una de las válvulas. Teniendo esto, para poder determinar P' necesitamos este factor de corrección, CT. Y multiplicando la presión del domo por CT, podemos determinar esta P'. Voy a ir a la tabla que habíamos visto en el capítulo 6. Esta es la tabla para determinar este factor de corrección en función a las temperaturas, ¿no? Para una determinada temperatura, veo y leo su correspondiente factor de corrección. Por ejemplo, para unos 65 grados Fahrenheit, su factor de corrección es 0.989. Y de la misma forma para cada temperatura. Entonces, en mi tabla, para las temperaturas que ya hemos leído, para 108, debo determinar cuál será su factor de corrección. Para 130, cuánto será. Para 166, cuánto será. Entonces voy buscando en la tabla ese factor de corrección de acuerdo a estas temperaturas registradas. Para 108 voy a buscar el CT. Para 108 está acá, 0.903. Para la siguiente, que sería 130, busco su factor de corrección, 0.865. Para 166, 0.808. Ustedes seguramente tienen temperaturas diferentes, por lo tanto, para sus temperaturas tendrían que encontrar su factor de corrección. 175 en mi caso, su factor de corrección 0.795. La siguiente, 180, 0.788. 184, 0.783. Es el factor de corrección. Con este factor de corrección, multiplicando PD por el factor de corrección, determino P', la presión del domo de la válvula en superficie. PD por este factor de corrección y obtengo P', ¿no? Ese es el cálculo más
sencillo, es el método más sencillo para poder hacer el cálculo de P'. Teniendo P', podemos calcular el TRO. ¿Qué es TRO? Vamos a definirlo la siguiente clase. Por el momento solo lo voy a calcular para que puedan hacer ustedes su práctica. Tienen una práctica para ser presentada el día miércoles, ¿no? de la siguiente semana. El día miércoles hasta este punto. Toda la tabla les da otro ejercicio de diseño de un sistema gas lift continuo y lo que les pido es que completen toda esta tabla que estamos armando. No lo voy a definir todavía TRO. La siguiente clase vamos a dar detalles de qué definición tiene TRO. TRO es igual a P' dividido entre 1 menos R. TRO también va a estar en unidades de PS y G. Y tengo ya con todo esto los resultados del diseño del sistema gas lift continuo, ¿no? Lo voy a poner a un tamaño más pequeño. ¿Qué resultados necesito o cuáles son los resultados? El número de válvulas. ¿Cuántas válvulas tengo? 6, o mandriles, ¿no? ¿Cuántos mandriles o cuántas válvulas? 6. ¿Cuál es la profundidad a la que debe estar localizado cada uno? ¿Qué temperatura va a existir? ¿Cuál es su presión de producción? ¿Cuál es la presión de apertura? ¿Cuál es la presión de cierre? ¿Y cuál es su TRO? Todos estos resultados en una tabla similar del ejercicio que está ya cargado en Moodle los van a presentar por favor el día miércoles junto con su gráfica. Puede ser en forma digital, puede ser hecha en digital o puede ser hecha a mano también, no hay problema, pero necesito esta tabla y la gráfica para como resultado de su ejercicio. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Sí. En uno de los datos de la práctica nos da un caudal designado de 60.000 barriles por día, pero la gráfica que tenemos ahora solamente es de 2.000 barriles por día. En ese caso, Inge, ¿tomamos la misma gráfica o lo cambiamos para que se adapte? Para esta práctica tienen que buscar la gráfica de curva de gradiente que corresponda a ese ejercicio. Tienen que buscar la gráfica para ese diámetro de tubería, para ese caudal, para esa gravedad API. Un libro en el que pueden encontrar estas gráficas es de Dale Bex, de análisis nodal. Los voy a escribir en el chat. Nodal Analysis Optimization of, no me acuerdo exactamente el título, pero ahora se los busco. En ese libro van a encontrar varias curvas de gradiente y pueden encontrar la que les he mencionado o también otra fuente, ¿no? En este libro lo malo de sus curvas de gradiente es que están hechas a una temperatura promedio de 150 y no tiene temperaturas promedio de 140. Si encuentran otra curva de gradiente, que hay varias que se asemeje más a los datos del ejercicio, lo pueden hacer. Ese sería mejor, ¿no? Una curva más exacta. Necesitan una curva para ese diámetro de tubería, para esa gravedad específica, para ese caudal. En el ejercicio que hemos hecho tiene datos diferentes, la gráfica es diferente. Para el ejercicio de la práctica necesitan encontrar otra gráfica. Hice una pregunta. Con ¿Sí? respecto al nombre de las tablas, ¿con qué más o menos podemos buscar o con qué otro nombre? ¿Curvas de nivel? Curvas de gradiente. Curvas de gradiente, perdón. Curvas de gradiente. El título del libro se los estoy poniendo en el chat, Production Optimization Using Nodal Analysis. Ese es uno de los libros que tiene bastantes curvas de gradiente. En inglés también lo pueden encontrar como Pressure Traverse, estas curvas de gradiente. Les he enviado también los resultados del ejercicio para que ustedes los puedan volver a calcular y los puedan comparar. Y si es que existiera alguna consulta, pueden escribirla mediante el chat de Teams. No sé si tienen alguna pregunta más sobre la clase de hoy.
Y no será tal vez mucho que nos pueda pasar la gráfica más que hizo para poder ver o para poder realizarlo. Y la última gráfica lo voy a poner igual como imagen. Sí, está bien. Les voy Por a mandar. favor. ¿Alguna otra consulta? Les recuerdo, el día martes tienen que hacer la presentación de su artículo. Para la presentación del artículo van a presentar las etapas 2.1, 2.2 y 2.3. Los puntos 2.1, 2.2, 2.3. Tienen que especificar qué resultados han encontrado en cada artículo, poder mostrar cuáles han sido las referencias y les voy a hacer preguntas sobre artículos específicos, ¿no? Espero que puedan recordar, por lo menos de acuerdo al título que vayan leyendo, cuál ha sido el contenido de ese artículo, pero lo que me interesa más es que ustedes puedan incluir los 50 artículos que han revisado en su documento de la redacción, ¿no? En la redacción como tal de metodología y desarrollo. Esos 50 artículos tienen que estar en el punto de desarrollo, haciendo un análisis, como ya les había indicado, grupo por grupo, que puedan cruzar información, ver qué dice un autor, qué dice el otro artículo sobre los criterios que han seleccionado. ¿Qué dice un autor sobre ese criterio? ¿Qué dice el otro artículo sobre ese criterio y el otro artículo? Y poder relacionarlos. ¿Dicen lo mismo? ¿No dicen lo mismo? Tal vez el otro autor dice que un método es mejor, el otro autor dice que el otro método es mejor. Ustedes solamente deben hacer una relación de qué dice uno, qué dice el otro, y no tanto un punto de vista propio, ¿no? Tienen que resaltar los puntos de vista de los autores y compararlos de cada uno de los artículos que han visto. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Les he enviado ya en el chat las gráficas y los resultados correspondientes de este ejercicio, más el nombre del libro en el que pueden encontrar esas curvas de gradiente, o también otro nombre con el que se conoce estas curvas de gradiente, que es Pressure Traverse. Si no hay más dudas, me despido. Nos vemos el día martes con su exposición. Hasta luego. Hasta luego. Inge, hasta luego, Inge.